Esta será la conferencia, la revelación de Jesús. Así he titulado este tema y quiero que lo consideremos juntos esta hermosa mañana. Bendito sea Dios, porque hoy estamos abriendo nuestro templo. La revelación del mensaje de Jesús. Para comenzar, quisiera decir que estoy muy impresionado por esta enseñanza. Este es el mensaje fundamental del Señor Jesús. Y el mensaje de nuestro Señor Jesús realmente es el reino de los cielos. Este es el mensaje de Jesús. Sin embargo, el título es la revelación de Jesús, del mensaje de Jesús. Porque me quedo sorprendido de que este mensaje ha sido oculto, olvidado, descuidado, desconocido por muchos años. Yo creo que más de 2000 años. Esta es palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, verso 17. Este es el mensaje fundamental del Señor Jesús, el cual predicó durante todo su ministerio. Jesús comenzó a establecer el reino de los cielos en la tierra. Esto quiere decir que hay un propósito de Dios. Hablemos de lo mismo, Jesús o Dios. Un propósito divino, preciosísimo, excelso, supremo, que llena todo el mensaje de la Biblia. Dios planeó venir al mundo para recuperar o restablecer, para cumplir su propósito que tuvo desde el principio, antes de la caída de Adán y Eva, de establecer el reino de los cielos en la tierra, algo así como una sucursal, pero en términos físicos y humanos, ya que Dios creó a Adán y a Eva de la tierra, precisamente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente es San Mateo capítulo 4, versículo 17. El tiempo se ha cumplido. Y cuando Jesús comienza a establecer el reino de los cielos en la tierra, indica que el tiempo se había acercado, y así lo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Notemos que habla del reino de los cielos y enseguida habla del reino de Dios. Pero esto es una completa similitud, es un sinónimo. Cuando la Biblia habla o cuando los evangelios hablan del reino de los cielos o del reino de Dios, es legítimamente lo mismo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, digámoslo así, con mayúscula, con letras mayúsculas. Este es el mensaje.
el arrepentimiento. Arrepentíos, porque es necesario que se canalice un puente. El puente que todos conocemos o que muchos conocemos acerca del plan de salvación. El hombre caído se alejó. No había puente, pero se hizo un puente imposible de atravesar. Pero aquí el Señor lo está nuevamente forjando. Por eso dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el puente es el arrepentimiento. Es necesario que todo mundo que quiera entrar por la puerta de la salvación, que es Cristo, forzosamente tiene que pasar por este puente, que consiste en un legítimo y verdadero arrepentimiento. Dice luego la razón, la causa, el enfoque: porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra evangelio, como ya lo conocemos, se trata de las buenas nuevas. Estoy estableciendo los cimientos de esta conferencia. Estoy hablando aquí lo que dice la Escritura en San Marcos capítulo 1, verso 15. El mensaje de Juan el Bautista también es el mismo. Notemos lo que dice la Escritura en San Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estamos hablando de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, nuevamente, arrepentíos, el mismo puente, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2. Jesús viene a predicar el arrepentimiento y el mensaje del nuevo orden mundial. Sí, ese precioso nuevo orden mundial. Pero no es el orden mundial que el mundo está esperando, por el cual en estos días del coronavirus parece que se ha difundido por el internet la idea de que hay un nuevo orden mundial humano, y le adjudican esto a Bill Gates. Pero no es ese orden mundial el que va a funcionar, el que va a salir en estos días. El mensaje del nuevo orden mundial dice en San Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino. Estamos hablando de un reino y este es el reino mundial. Venga tu reino, hágase tu voluntad. San Mateo capítulo 6, verso 10. Esto nos enseña que el Señor Jesús quiere implantar ese reino, y cuando Jesús nos quiere enseñar a orar en el Padre Nuestro, conocido, famoso especialmente por la Iglesia Católica, dice esto. Una de las pequeñas partes de esta enseñanza del Padre Nuestro es: venga tu reino. Estamos hablando del mismo reino, el reino de Dios o el reino de los cielos. Hágase tu voluntad, para que se haga perfectamente la voluntad de Dios. Este es el mensaje de Jesús. Ahora lo estamos ampliando, que será de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Todo el mundo está preocupado y temeroso porque se oye mucho de una conspiración para matar en masa a millones de personas por medio de una vacunación global forzosa.
a nivel mundial manipulada por el multimillonario y famoso Bill Gates. No diré más porque no es necesario. El internet está lleno de eso. Además se está difundiendo mucho. Todo el mundo está preocupado por este temeroso acontecimiento, pero que no es una conspiración, sino que es la legítima fortaleza del reino de Dios que quiso establecer el Señor desde un principio, distorsionado, lastimado y dañado por el diablo. Esto es con el propósito de establecer un nuevo orden mundial adecuado a un sistema de vida de alta supremacía y preponderancia, de comodidad y gobierno de alto nivel. Bueno, en este caso el hombre piensa lo mismo que Dios. Cualquiera de los dos reinos, si fuera el mundo el que lo estableciera, pues él quiere lo mismo, pero no lo va a lograr. Pero hablando de lo mismo, es Dios el que con toda naturaleza y de una forma muy sencilla, con sencillez, Él sí lo va a establecer. Por eso digo, este es el propósito de establecer el nuevo orden mundial adecuado a este sistema de vida de alta supremacía y preponderancia, de comodidad y gobierno de alto nivel, pero ya en este caso de santidad y perfección. Jesús, el Señor, establecerá el nuevo orden mundial. Sí. En la Biblia ya está escrito y profetizado este nuevo orden mundial, pero no es como el mundo lo piensa, lo cree y lo espera. Será así. Por medio del Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él establecerá este nuevo orden mundial con su próxima venida. Y precisamente aquí lo encontramos acerca de su venida. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se trata de gente que ha muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay dos tipos de humanidad. La humanidad que tiene esperanza en Jesús y la humanidad que no tiene ninguna esperanza porque no creen en Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque Jesús también murió, pero inmediatamente resucitó. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando de la gente viva. Cuando Jesús venga, nosotros los que estemos vivos no precederemos a los que estaban muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
habrá un encuentro en este espacio celeste humano. Viene el Señor y en las nubes nos vamos a ver. Cristo llega a las nubes y nosotros vamos a las nubes, y ahí muertos y vivos, los muertos resucitados, los vivos transformados. Me estoy adelantando, vamos hacia adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, o los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera nuestra. Alabado sea el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice que seremos llevados a la gloria, dice que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando encontramos esto en la Biblia, a mí me emociona extraordinariamente, porque es la razón por qué me entregué a Dios, me bauticé y he permanecido. Ahora, cuando vemos la mayoría de las parábolas, Jesús predicó el mensaje del reino de los cielos. Es lo mismo, de eso estamos hablando. Y les mostraré un poquito de lo abundante que Jesús utilizó en su único mensaje acerca de establecer su reino, el reino de los cielos. Tan solo en el Evangelio de San Mateo encontramos la parábola del trigo y la cizaña. He seleccionado nada más el puro Evangelio de San Mateo y vamos a encontrar ahí el reino de los cielos en abundancia respecto al mensaje de Jesús. El reino de los cielos está predicándolo Jesús sobre la parábola del trigo y la cizaña. Ahí en San Mateo capítulo 13, verso 24 al 30 está esta parábola en donde dice el Señor de una manera muy importante y clara. Dijo el Señor: el reino de los cielos se semeja. Y entonces habla de esta parábola del trigo y la cizaña. También está escrito en San Mateo 13, 31 y 32 sobre la parábola de la semilla de mostaza. También habla de la misma manera acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante. Luego también en la parábola de la levadura, en San Mateo capítulo 13, versículo 33, establece que así en esa parábola de la mostaza, ahora de la levadura, también es como el reino de los cielos. Está asimilando, semejando, porque todas las parábolas Jesús las establece con ese propósito de establecer simulativamente el reino de los cielos. La parábola de la perla de gran precio en San Mateo capítulo 13, versos 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante. La perla de gran precio. Ahora, en el tesoro escondido, en San Mateo capítulo 13, verso 44, habla del tesoro escondido y también menciona muy claramente
que como en el reino de Dios o el reino de los cielos, en la parábola de la red, San Mateo capítulo 13, 47 al 50, en la parábola de los talentos, de los tesoros nuevos y viejos, San Mateo capítulo 13, versos 51 al 52, en la parábola de los dos deudores, San Mateo capítulo 18, versos 23 al 35, en la parábola de los obreros de la viña, en San Mateo capítulo 20, verso 1 al 16, también habla acerca del reino de los cielos. En la parábola de la fiesta de las bodas, en San Mateo capítulo 22, verso 1 al 14, ahí también semeja, ilustra la parábola de la fiesta de las bodas con el gozo del inicio al establecer el reino de los cielos. En la parábola de las 10 vírgenes, cuando Jesucristo viene a establecer su reino con la gente que está preparada, dividiendo entre la gente que está preparada y la gente que no está preparada afuera y dentro de la iglesia, está la parábola de las vírgenes en San Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Y ahí dice también acerca de la similitud o la ilustración del reino de los cielos. En la parábola de los talentos en San Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Todas estas parábolas, aparte de que ocasionalmente en la Escritura el Señor Jesús, los discípulos, los apóstoles, en todo el Nuevo Testamento, usan el mismo mensaje del reino de los cielos. El mundo cristiano de estos días ignora el mensaje del Señor Jesús. Lo estarán tal vez oyendo por primera vez, no lo sé. He mencionado como título la revelación, porque legítimamente para mí fue una humilde revelación de Jesús a través del Espíritu Santo. Sí, el mundo cristiano de estos días ignora el mensaje del Señor Jesús. Han pasado más de 2000 años y el mundo cristiano perdió el precioso mensaje de Jesús, el original mensaje de Jesús y sus discípulos. También el del profeta Juan el Bautista. Hablar de esto, hablar de los profetas. Los profetas también, aunque hay que interpretarlo, también ellos hablaron acerca de este mensaje de Dios, del reino de los cielos. En estos días se predica una multitud de mensajes cristianos, pero la iglesia y sus elocuentes predicadores no predican el verdadero mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no lo conocen. Este fue el mensaje central de todo su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La herramienta de los discípulos o las herramientas de los discípulos originales que Jesús formó y estableció, incluyendo a los apóstoles inmediatamente, utilizaron una herramienta, y este tipo de herramienta
es la que de una manera muy ligera, de una pasadita, mencionaré estas herramientas debido a que estamos ya en estos días en que el Espíritu Santo se revienta por caer nuevamente como en el Pentecostés, para llenar a sus apóstoles y a sus discípulos con el Espíritu Santo para hacer prodigios, sanidades, milagros, maravillas portentosas. Pero antes que esto suceda, Dios nos manda, Dios me ha mostrado que debemos comenzar a prepararnos cuando el mundo no se da cuenta de que estamos próximos para que se establezca el reino de los cielos, este orden legítimo mundial en el que Cristo Jesús, únicamente Él, reinará junto con su pueblo, la iglesia redimida, transformada, resucitada. Sí, así será. Esta herramienta ejemplarmente, puede haber otras naturalmente, es la herramienta de la fe, la herramienta de la capacitación, la herramienta del temor de Dios, la herramienta de la oración, la herramienta del Espíritu Santo, la herramienta de la santidad, sí, en su iglesia, en su pueblo, en los discípulos, la herramienta de la disciplina que también el mundo no conoce, la herramienta de la excelencia, lo mejor que Dios quiere hacer, porque uno de los atributos de Dios es precisamente la excelencia. Y Él no quiere ni mancha ni arruga en su iglesia. Quiere lo excelente, lo mejor. Y esto se establecerá por el conocimiento del discipulado junto con el Espíritu Santo que se manifestará. Gloria a Dios. La herramienta de la dignidad. Sí, porque por medio de esto, de nuestra noble forma de vida, nuestro esfuerzo y el Espíritu Santo, lograremos una dignidad en la que el Espíritu Santo sellará nuestra vida para que el Espíritu Santo more, para que Él nos dirija en los últimos días de gran tribulación o de la premura de la gran tribulación. La herramienta del respeto a Dios, a los obispos, a los pastores, a los ministerios de la iglesia original, el respeto a los cónyuges, a la esposa, al esposo, a los hijos, a las autoridades de nuestra iglesia y, digamos así, el respeto a todo el mundo. Estas son algunas de nuestras herramientas prácticas de uso común en el discipulado aquí en nuestra iglesia local que debemos conocer. Prácticas de uso continuo en nuestra iglesia donde hay discípulos. Será nuestra manera de practicarlo. Nuestra capacitación y desarrollo personal de discípulos está enfocada en rescatar y mantener toda nuestra buena forma de estructura que se ha venido formando en nuestra vida con el transcurso de los años. Escrupulosamente hemos podido integrar en nuestra estructura de algunas innovaciones valiosas que por descuido de muchos años no fue posible apropiarlas, por descuido nuestro, y hacer uso de ellas para mejorar en nuestra vida cristiana. Lamento la pérdida de mi tiempo
pastoral por muchos años, lo lamento, lo lloro, lo sufro. Pero hay que mejorar y hacer lucir mejor nuestro servicio ante Dios. Para eso, el discipulado nos ha hecho comprender con toda su fuerza todo lo que viene a ser el contenido del supremo llamamiento y la única gran comisión de nuestro Señor Jesús de ir y hacer discípulos. Nuestro objetivo final es el de mejorar nuestro conocimiento para explotar el regalo de Dios, del Espíritu Santo, y mejorar nuestras habilidades humanas y los dones divinos que poseemos para poder cumplir la razón de nuestra vida, de nuestro andar, de nuestro diario vivir y de nuestra existencia, y hacer la voluntad de Dios humildemente, siendo fértiles, no estériles, siendo fértiles. Porque en estos últimos días, todos los que sean discípulos, o toda la iglesia con discípulos, o todos los discípulos del mundo de Jesús, tendrán también el Espíritu Santo y la facultad, siendo fértiles, de producir en abundancia. Pretendemos conservar nuestra identidad como discípulos y que se reflejen los rasgos divinos auténticos de nuestra primitiva originalidad cristiana. ¿Cómo podemos, después de encontrarlos, aprender a conservar estas riquezas cristianas? Bueno, la mayoría de el formato es fácil. Hay un detalle que es difícil. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que lo que queremos es conservar la verdad. La verdad se divide en dos partes: la verdad teológica, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, y la verdad nuestra. La verdad nuestra es la verdad moral, la verdad de los valores morales, la verdad de los principios morales. Pero es necesario sacar de raíz lo que no es verdadero. Esto es bueno y también es necesario. La manera de conservar lo verdadero, primero es encontrarlo. Luego, enseguida, enseñarlo. Y en tercer lugar, practicarlo. Repito, la manera de conservar lo verdadero, las cosas valiosas, encontrarlo, enseñarlo y practicarlo. Para esto tenemos que aprender cómo conservar estas cosas buenas que nos identifiquen como la Santa Iglesia original del principio. Porque en la actualidad hay muchas, miles y miles y miles de iglesias. Pero lo que hay que corroborar y entender, que tienen que tener, cualquier iglesia tiene que tener la similitud auténtica de la iglesia original. Si no tenemos esa similitud, si no somos iguales como iglesia a la iglesia que Jesús estableció al principio, no importa qué hagamos y
y cómo le hagamos, pero no es la iglesia del Señor Jesús. No es la iglesia original. Todas las verdades que tenemos en el círculo de nuestra vida y en nosotros mismos son la riqueza más valiosa que tenemos. Nuestra realidad está dividida también en tres partes. La primera es, estamos hablando de la realidad nuestra y de Dios. La primera es lo que no es, pero es una realidad personal. Todos la tenemos, estas tres fases. Lo que no es. La segunda es lo que yo pienso que es. Y la tercera es la realidad. Lo que no es, lo que pienso que es y lo que es la realidad. Nosotros los predicadores, los enseñadores, nos urge tener esta regla. Muy poco veo el internet, pero cuando lo veo me angustia y me recela. Porque es brutal el error que se comete. Enseñan y predican lo que no es, lo que ellos piensan y no la realidad. Yo tengo esta regla en mi vida pastoral por años. Predicar y tener el cuidado de echar fuera lo que no es, lo que yo pienso, y quedarme con la realidad. Otro de los detalles de mi vida en la predicación, en la enseñanza, es que utilizo guantes blancos. Para usar la Biblia, y no me refiero al término físico, con todo el cuidado que se requiere. Guantes de seda blancos. Y para enseñar algo, aunque me cueste tiempo y mucho trabajo, un texto de interpretación lo tengo que pasar desde el principio en el Génesis hasta el Apocalipsis para que no caiga en la dura y engañosa realidad de haber cometido un error. No quiero decir con esto que no los cometo, pero tengo el cuidado de que cuando yo me paro enfrente de la gente, de la iglesia, de los discípulos, con un respeto también sincero y verdadero y profundo hacia ellos, me comprometo a mí mismo de estar seguro en mi persona de que no estoy enseñando lo que no es. Si la receta está mal, no importa quién la cocine. Bueno, no hay sin hablar. No necesita explicación. Si la receta está mal, no importa quién la cocine. Enseguida debemos abrir las innovaciones que nos aseguran lo correcto. Una mayor cosecha del Espíritu Santo y las verdades del ministerio y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su objetivo de nuestra salvación y de la salvación de las segundas y terceras personas de la humanidad, sin acepción de personas. Debemos de identificar en la rueda de la vida de la Biblia
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los puestos de liderazgo y las áreas de trabajo en que se desarrollaron los hombres de Dios a través de todas las sagradas escrituras para evaluar y poder capacitarnos con estos hechos verdaderos para nuestro bien y para enseñar y capacitar al pueblo de Dios. Tenemos que hacer lo correcto. Es un deber nuestro hacer lo correcto. Cae sobre nosotros la grande responsabilidad de hacer lo correcto, vivir lo correcto, predicar y enseñar lo correcto. Tenemos que hacer un inventario de las herramientas que tenemos para usarlas en la edificación de la iglesia con estos mismos mandamientos y estos mismos propios principios y valores espirituales y morales, para desarrollar nuestras virtudes y dones del Espíritu Santo que ya tenemos, pero que muy poco usamos. Me estoy refiriendo al mundo cristiano, a la supuesta iglesia del Señor, al mundo tan inmenso que está esperando la venida del Señor, y se quedarán con la sorpresa de su vida, con la decepción más grande de haber utilizado, de haber tratado, de haber descuidado completamente al Señor y la Biblia y sus enseñanzas. Las iglesias le han dado muy poca importancia al fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Hay otras herramientas de uso práctico, como es, pues, la verdad teológica, como ya lo mencioné, la verdad moral, la obediencia. La obediencia es de suma importancia. Sin la obediencia, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nada impuro, nada mentiroso, nada desobediente, nada de carácter malo, nada de mala actitud. Esto es lógico. La justicia. Estamos hablando de las mismas herramientas. La responsabilidad práctica. Esa responsabilidad que debe de formar parte de nuestra vida diaria. El temor de Dios. El temor de Dios está olvidado. Cada quien hace lo que quiere, vive como quiere, habla como quiere, piensa como quiere, siente lo que quiere, viste lo que quiere. Bueno, el temor de Dios y el dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de poder y de amor y de dominio propio. Estas tres cosas valiosísimas que son también nuestra herramienta. También tenemos que enseñar a nuestro pueblo el poder y lo valioso que es la disciplina. La estoy mencionando como último, pero tal vez ocupe el primer lugar. La disciplina, en mis más cortas palabras, alguien piensa que es una pequeña parte de la Biblia. Así me enseñaron cuando yo me entregué a Dios, me bauticé, y por muchos años en las escuelas teológicas, inclusive en la universidad, en todas partes religiosamente se enseña la disciplina como una pequeña porción resacada de todo el contenido del plan de cualquier empresa, y salen con 2 o 3 páginas, 4 páginas, 10 páginas, aún en el ejército. Pero no es así. La disciplina es, no se sorprenda, toda la Biblia. Toda la Biblia es la disciplina. Todo esto es nuestra fe. Es lo propio. Es necesario hacer cambios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior,
se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día a día. Nos vamos desgastando en este mundo terrenal, terrícola, humano, físico. Por tanto, es necesario hacer cambios. Renovación constante, día a día. Correr como el agua para nuestra purificación. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la plenitud. Vamos a llegar a la plenitud similar a la de Jesús, porque Él es nuestras primicias. Colosenses capítulo 3, verso 10. Una emergencia inmediata. Sí, estamos hablando de una emergencia. El tiempo se agota. Dados los cambios continuos del mundo y de nuestra sociedad, el desarrollo y los adelantos de la ciencia, según Daniel capítulo 12, verso 4, de que la ciencia aumentará en los últimos días, nos vemos obligados a tener que hacer cambios inmediatos de función y necesarios que requerimos. Las señales que Jesús nuestro Señor nos dio acerca de su venida se han acumulado y son muy claras. Por tanto, es necesario acelerar el paso y considerarlo como una emergencia inmediata. Estas son las señales de los últimos días. En muy corto espacio de tiempo lo haré. Estas son las señales. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Si algo falta en estos días, será cumplido o está siendo cumplido. San Mateo capítulo 24, verso 14. Habrá hambre en el mundo, así aquí y allá en diferentes partes. San Mateo capítulo 24, verso 7 y Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Habrá grandes terremotos. Estamos hablando de las señales de estos días. Lucas capítulo 21, verso 11. Tendremos epidemias y pestes como la que estamos experimentando del coronavirus. Lucas capítulo 21, verso 11. No importa que procedan aparentemente del hombre o legítimamente de Dios, originalmente de Dios. Como quiera que sea, lo podemos interpretar como epidemias de Dios, porque Dios las ha permitido para estos días. Otra de las señales es el crimen aumentado. El crimen será aumentado. Y esto lo estamos viendo con todo ese tema de las drogas, la venta de las drogas, con el asunto explícito y claro de toda esa criminalidad. San Mateo capítulo 24, verso 12. Otra de las señales es el planeta Tierra que será dañado por la humanidad. Hay gente que no lo quiere creer. El aspecto del daño del clima, de la atmósfera. Bueno, en Apocalipsis capítulo 11, verso 18. La maldad se multiplicará. La maldad será aumentada. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 2 y 3. Otra de las señales que es que aumenta la hipocresía religiosa, la apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. Otra de las señales es que se burlarán de estas señales. En este mismo momento, cualquiera que me escuche o que escuche cualquier predicador con este tipo de señales, se burlarán de ellas. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. También otra señal, serán reveladas las últimas
profecías. Estos son los días en que todo será descubierto. No habrá cosa encubierta. Todo será hecho claro porque estamos en los días finales. En el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Agradezco una vez más profundamente el cuidado y la atención que me ofrecen. Lo acepto como un hermosísimo regalo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y que Dios los haya bendecido y los bendiga.